A continuación les vamos a exponer acerca de la cuantificación de las proteínas. El objetivo de la práctica es caracterizar la cantidad de proteínas presentes en un alimento regional a partir de protocolos y procedimientos encontrados en la literatura. Como primera instancia tenemos el diagnóstico del alimento, en este caso nosotros escogimos de alimento garbanzo. Información general acerca de nuestro alimento. El nombre común es garbanzo, el nombre científico es Cicer arietinum, la familia de las leguminosas, Leguminosaurus, su subfamilia es Papilionáceas de la especie Cicer arietinum y se dice que el origen es principalmente en Turquía. Información sobre el cultivo, tenemos que el clima para este tipo de alimento germina desde 10 grados centígrados, sin embargo la temperatura óptima es de 25 a 35 grados centígrados. La altitud debe ser desde el nivel del mar hasta 1800 metros sobre el nivel del mar. El suelo óptimo para el crecimiento de este alimento pues este se adapta perfectamente a sécanos, suelos francos y franco-arcilloso, ricos en potasio. El pH óptimo es de 6 y 9 y es sensible a suelos salinos. Los principales productores de este alimento es India, Pakistán y Turquía. También tenemos México y en Europa tenemos España, Italia y Portugal. La mejor época para este cultivo es durante todo el año, sin embargo, las mayores cosechas se dan entre marzo y abril. Características generales de nuestro alimento. Esta es una semilla de una planta, son arrugadas con dos cotiloideas y termina en especie de pico. Planta de raíces profundas, tallos vellosos y fuertes, y esta planta tiene muchas ramificaciones. La altura es de aproximadamente 0,6 centímetros y las hojas tienen 6 a 8 folios aserrados. Por último, tenemos la composición nutricional. Acá podemos evidenciar que tiene un alto aporte de energía de 393 kilocalorías, proteínas de 20 gramos, lípidos totales de 5,5 gramos, hidratos de carbono de 58,8, fibra de 14,3 y una humedad de 13 gramos. Asimismo, podemos evidenciar en vitaminas y minerales eh, un aporte de calcio de 120 miligramos, magnesio de 127 miligramos, potasio de 422 y fósforo de 1048 miligramos. Asimismo, destacar la tiamina con 0,48 miligramos, la niacina con 1,4 y la vitamina C y la vitamina A. Bueno, en cuanto a la teoría del modelo, este método también recibe el nombre de el método de Bradford y también recibe el nombre de unión de colorantes. Bueno, se basa precisamente, como les el nombre, en la unión del colorante Blue, el Comasi Blue G250 a las proteínas. Controlando el pH en la fuerza iónica del medio, los grupos funcionales ácidos y básicos de las proteínas pueden interactuar con otros grupos orgánicos, pero que tengan carga opuesta. Entonces, cuando se realiza esta unión, se presenta la coloración que se va a medir espectrofotométricamente. El colorante, pues en solución ácida existen dos formas, en azul o en naranja o marrón. Inicialmente se tiene el color marrón y cuando las proteínas se unen al tinte es cuando se observa el cambio de la tonalidad a un azul. Este azul que se desarrolla es proporcional al contenido de las proteínas y pues se puede medir espectrofotométricamente como ya lo había dicho antes. Bueno, en cuanto a la seguridad, el reactivo de Bradford es un reactivo que necesita mucha prudencia al utilizarse. Eh, de acuerdo con el reglamento, está etiquetado con los pictogramas de peligroso para el cuerpo, mutágeno, carcinógeno y reprotóxico, y además es corrosivo. La ficha de seguridad indica que la sustancia se clasifica como corrosiva para metal, también provoca irritaciones cutáneas, irritaciones oculares y tiene toxicidad específica en determinados órganos.
En esta misma ficha se encuentran algunas declaraciones de prudencia importantes, como no respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, bueno, cualquier forma de este reactivo. Y en caso de que entre en contacto con los ojos, se debe enjuagar con agua y cuidadosamente durante varios minutos. En cuanto a algunos conceptos de química analítica, las curvas de calibración pues resaltan dentro de esta práctica de laboratorio. Esta es una curva de referencia que se construye para después poder hallar la concentración de la sustancia de interés, en este caso las proteínas, presente en una muestra que vamos a evaluar, que en este caso es el garbanzo. Esta curva se construye con cantidades conocidas de una sustancia, por ejemplo, la albúmina de suero bovino. Y el espectrofotómetro es un equipo que se va a utilizar y es vital en esta práctica y sirve para conocer cuál es la concentración de las sustancias en una solución. Este equipo se basa en iluminar la muestra con luz blanca y analizar la cantidad de luz que la muestra refleja. La cantidad de luz que sale de la muestra es captada y se compara con la intensidad de luz que incidió en la muestra. Entonces, con esta información, el equipo arroja la absorbancia y se puede calcular que dependerá de la concentración de la sustancia. Otro equipo que fue usado durante la práctica fue una centrífuga, que es un equipo de laboratorio que pone en rotación una muestra. Esta rotación se hace con el fin de que, por medio de la fuerza realizada, se genere una separación de fases por la diferencia de densidades. Esta separación puede darse en sólido-líquido o líquido-líquido. Para este caso, se realiza una separación líquido-líquido. Ahora pasamos a la extracción de analítos de la harina de garbanzo. Bueno, ahora las materias primas e implementos que fueron usados para la extracción de analítos. Entonces, primero, los implementos que fueron usados, se tiene la licuadora, la batidora y un filtro de tela. Con respecto a las materias primas, se tiene agua destilada, harina de garbanzo, vinagre y carbonato de sodio. Para la obtención de proteína vegetal de harina de garbanzo, primero se añadieron 200 gramos de harina de garbanzo y 200 gramos de agua destilada en una licuadora, en la cual se batió y luego se dejó descansar durante 5 minutos para posteriormente, durante otros 10 minutos, batirlo. Posteriormente a esto, y por aparte, se realizó una solución que contenía 900 gramos de agua destilada y de 3 a 4 gramos de bicarbonato de sodio. Estas dos soluciones se llevaron a la licuadora, la solución que contenía el bicarbonato de sodio y la que contenía la harina de garbanzo, para homogeneizar por completo esta mezcla. Luego de esto, se calentó hasta 35 grados Celsius y se añadió el vinagre, que es el encargado como de separar las fases, y para acelerar el proceso en el laboratorio se llevó a una centrífuga, en la cual se dejó durante unos minutos y posteriormente se sacó. Luego de sacarlo, ya se podían observar la fase de suero y la fase de proteína. Por lo tanto, se eliminó el suero y ya se obtuvo la proteína vegetal de la harina de garbanzo. En cuanto a la metodología del protocolo de laboratorio, en cuanto a los materiales, se usó un tubo de ensayo, un beaker, un filtro, un Erlenmeyer y un balón aforado. Para los equipos únicamente se usó el espectrofotómetro para la curva de calibración, y en los reactivos se usó la solución estándar, el reactivo de Bradford y la albúmina de suero bovino. En cuanto a la metodología como tal que se usó para llevar a cabo el experimento, primero se preparó el extracto, entonces se mezcló el precipitado con agua en relación peso-volumen en gramos por mililitro de 1 a 5 y se filtró. Y ya para la curva de calibración, primero se prepara una solución acuosa de albúmina de suero bovino, BSA, en agua de concentración 1 miligramo por mililitro. Luego se tomaron 6 tubos Eppendorf de al menos 1 mililitro de tamaño. Se generaron 6 muestras agregando los siguientes volúmenes de reactivos, eso lo voy a mostrar se va a mostrar más adelante con la tabla, de solución de BSA, agua destilada y reactivo de Bradford. Para esto se usa una micropipeta y cambiar la punta de la micropipeta cada vez que se cambie el reactivo. Después esperaron 20 minutos a que se lleve a cabo la reacción
Y por último se mide la absorbancia en el espectrofotómetro a 590 nanómetros. Y la muestra 1 es el blanco. En esta tabla se muestra la cantidad de reactivo que se debe agregar en cada muestra. Entonces se tomaron 6 muestras, una siendo el blanco, y en todas se le agregó 1000 microlitros. En todas el reactivo de Bradford se dejó igual, de 950 microlitros, y se fue variando el volumen de la albúmina de huevo bovino, la BSA, y el volumen de agua. Entonces para la muestra 1, el volumen de agua era 0, para la muestra 2, 2, y se fue aumentando de 2 en 2 hasta llegar a 10 microlitros de albúmina de suero bovino. Y para el agua se fue disminuyendo el volumen. Entonces la primera muestra tenía 0 microlitros de BSA y 50 microlitros de agua. Luego se disminuyó. En la muestra 2 ya era 48 microlitros de agua y 2 microlitros de albúmina de suero bovino. Y así sucesivamente hasta llegar a 40 microlitros de agua y 10 microlitros de BSA. Bueno, en la cuantificación de carbohidratos, para la medición del extracto, primero se agregó en un tubo Eppendorf 2 microlitros de extracto, 48 microlitros de agua y 950 microlitros de reactivo de Bradford. Se esperaron 20 minutos a que se llevara a cabo la reacción y luego se midió la absorbancia en el espectrofotómetro a 590 nanómetros. Esto se hizo para determinar el punto en el cual quedaba, este era el blanco. A continuación, se van a mostrar los resultados más importantes obtenidos en esta práctica, con el fin de cumplir los objetivos planteados y los objetivos que se plantearon para esta práctica. Bueno, físicamente obtuvimos estas diluciones que fueron las que se utilizaron para la construcción de la curva patrón. En esta imagen queremos mostrar los colores obtenidos, que pues es en lo que básicamente se basa la medición del espectrofotómetro. Ya en el equipo se introdujeron pues valores unos valores de 1, 2, 3, 4, 5 en la concentración, pero no hay que tener en cuenta estos valores, sino más adelante en la curva ya para nuestro caso, si se presentan las concentraciones utilizadas en estas en estas diluciones. Sin embargo, en la foto se puede observar la absorbancia que arrojó el equipo. A la derecha, ya después de tener los valores para la curva patrón, pudimos medir las muestras problemas, en este caso utilizamos dos, y pues para poder utilizar la que estuviera más cerca del rango de nuestra curva patrón obtenida. Bueno, a continuación se muestra en primer lugar la tabla con las concentraciones correctamente calculadas y las absorbancias que arrojó. Con esta se grafica la curva de calibración y en pantalla también se puede observar el R cuadrado obtenido, el cual es muy bueno, es aceptable, y la ecuación del gráfico. Entonces, bueno, a continuación se debe calcular ya como tal para nuestra muestra problema de garbanzo. Como se puede ver y como se mostró en las imágenes que arrojó el espectrofotómetro, nuestra problema arrojó una absorbancia por fuera del rango de nuestra curva de calibración. Lo que hicimos fue una extrapolación con un punto 6 asterisco para que nuestra absorbancia quedara dentro del rango de nuestra nueva curva de calibración. Entonces, en la tabla se puede observar la extrapolación, que es la última fila de la tabla, y en la gráfica se puede ver que el punto azul ya queda dentro del rango de nuestra curva de calibración. Entonces, con esto ya pudimos calcular la concentración de proteínas en nuestra muestra de garbanzo y el valor que obtuvimos es de 0,272 miligramos sobre mililitro. Como análisis y conclusiones tenemos que los resultados obtenidos son coherentes con la curva estándar por el rango de colores obtenidos, ya que a medida que varía la concentración, de igual forma varía el color que se obtuvo en cada una de estas muestras. También el valor de R cuadrado indica que los valores se ajustan de forma adecuada a la gráfica, ya que se obtuvo un valor de aproximadamente el 89%. También los equipos usados son eficientes al arrojar resultados adecuados y acelerar el proceso.
ya que en el caso del espectrofotómetro indica de forma adecuada como los valores de absorbancia y en el caso de la centrífuga aceleró el proceso que se quería realizar. También al añadir el reactivo a la muestra estaba Viro azul, con lo cual se tenía una concentración alta de proteínas y el método de extracción de analitos era adecuado. Adicionalmente, podemos concluir que esta metodología escogida para hallar el contenido de proteínas en el alimento es adecuada, puesto que nuestra concentración es de un valor de 0.27 gramos sobre litro y en la literatura encontramos que para 1 gramo se encuentran 0.20 gramos de proteína.